mismo esquema eh, impacta sobre todas o más de dos de las esferas vitales o áreas de ajuste de mi paciente. Eso significa que ese esquema es grave. Y cuando hablamos de la rigidez, hablamos de la edad que tenía el paciente cuando se generaron esos esquemas, que la edad es la edad en la que apareció ese evento temprano significativo, esa experiencia vital significativa que llevó al origen de los esquemas. Entonces, entre menor edad se tenga y entre más figuras significativas eh, aporten al origen de ese esquema, es decir, coincidan con ese esquema, más rígido es el esquema. Y los autores dicen que no es igual de rígido cuando solo la mamá cree en el esquema a cuando mamá como el papá creen en el esquema. ¿Sí? Cuando papá y mamá creen en el mismo esquema y validaron de alguna manera en el hijo ese esquema se hace más rígido. Por tanto, un esquema puede ser grave pero no rígido, o rígido pero no grave. Y hay otros esquemas que son tanto graves como rígidos. Y por eso es importante tenerlos claros en el momento de la intervención, porque eso también va a orientar justamente las acciones a futuro. Bien, en el momento de la intervención se empieza ya a ubicar los esquemas del paciente en uno de los 5 grandes grupos de esquemas que propone Jeffrey June. Y esos 5 grandes grupos de esquemas insatisfechas en la infancia. Jeffrey June dice que esas experiencias vitales que originaron los esquemas afectaron la satisfacción de necesidades emotivas. Entonces, producto de esas experiencias vitales que vimos hace un momento, frustración tóxica de necesidades, traumatización, demasiado de algo bueno e interiorización selectiva, esas experiencias, en la medida en que se presentan, obstaculizan la satisfacción de necesidades emotivas. Y al obstaculizarse esas necesidades emotivas, pues eso lleva a revalidar esos esquemas tempranos inadaptativos que se originaron como resultado de esas experiencias vitales. Y Jeffrey June entonces identifica 5 tipos de necesidades emotivas que luego conecta con los 5 grandes grupos de esquemas tempranos inadaptativos. Entonces él dice, las personas tenemos necesidad de pertenencia, esa es una necesidad emotiva, y tiene que ver con la necesidad de sentirnos seguros, estables, experimentar afecto y cariño, al igual que aceptación. También hay otra necesidad, que es la necesidad de autonomía, competencia y sentido de identidad. Está asociado con esa posibilidad que tenemos de ser autónomos en cuanto a nuestra posibilidad de decidir, y esto nos haga sentirnos competentes, capaces y adquirir como esa identidad propia que es importante para cualquier individuo. Una tercera necesidad emotiva desde la propuesta de Jeffrey June es la necesidad de libertad para expresar emociones y deseos valiosos, ¿sí? Para poder validar la importancia de nuestras emociones, que la importancia de que otros las reconozcan y, digamos, las valoren como importantes. Una cuarta necesidad es la necesidad de espontaneidad y juego, asociada a la posibilidad del ocio, del uso del tiempo libre, ¿sí? Que a veces pues no se satisface esa necesidad, porque la espontaneidad y el juego incluso es mal vista en ciertos contextos familiares,
Entonces son contextos donde usted no puede jugar porque si juega se ensucia, se chorrea, se unta y entonces pues es mejor que usted se esté muy quietico. Entonces allí de alguna manera se está limitando esa posibilidad de la espontaneidad del juego. Y una quinta necesidad que propone Jeffrey Jung como necesidad emotiva es la necesidad de tener límites realistas y de reconocer el control, de tener control sobre nuestras emociones, por ejemplo, sobre nuestras acciones, pero ligado a reconocer los límites. Para Jeffrey Jung, las dinámicas familiares con ciertas características impiden la satisfacción de estas necesidades emotivas y digamos, esto se agrava aún más cuando esa insatisfacción de esas necesidades emotivas pues va acompañada de esas experiencias vitales de las que hablamos hace un momento. La frustración tóxica de necesidades, la traumatización, demasiado de algo bueno y la interiorización selectiva. Entonces vamos a hablar de la clasificación de esos esquemas. Jeffrey Jung propone 5 grandes grupos. Pero además vamos a ir conectando esos 5 grandes grupos justamente con... Y estos son 5 grandes grupos de esquemas, ¿sí? No es un esquema en sí mismo, sino es un grupo de esquemas de desconexión y rechazo, un grupo de esquemas de incapacidad o autonomía, de autonomía o desempeño, un grupo de esquemas de falta de límites, un grupo de esquemas de gobierno de otros y un grupo de esquemas de hipervigilancia e inhibición. Y cuando decimos grupo es porque dentro de ellos se pueden suscribir otros esquemas. Entonces, a un lado de la tabla, pues ustedes ven los 5 grandes grupos de esquemas y al otro lado de la tabla, pues aparecen como los tipos de esquemas como ejemplos que estarían asociados con esa gran categoría. Para Jeffrey Jung es claro que esos esquemas no se generan en el vacío, no aparecen de la nada, sino que esos esquemas hacen parte de experiencias vitales originadas en esas dinámicas familiares particulares. Entonces Jeffrey Jung trata de explicar qué características tiene la familia que llevaría, qué características tendría esa familia en la que se podrían originar ese tipo de esquemas. Pero ojo, desconexión y rechazo no es un tipo de familia y se los estoy diciendo porque es justo lo que van y hacen en el parcial. El paciente tiene un tipo de familia, falta de límites. O tiene un tipo de familia, gobierno de otros. Estos no son tipos de familia, estos son tipos de esquemas que se generan en familias con ciertas características. Y eso es diferente, colegas, para que lo tengan claro. Porque el que me ponga, el paciente tiene una familia de desconexión y rechazo, yo le voy a poner una X, bueno, ya no los puedo calificar en físico, pero les voy a escribir, esto no es un tipo de familia. Nada que hacer, es decir, está mal, la respuesta está mal. Porque esta clasificación no es sobre tipos de familia. Por eso arriba dice, el título dice clasificación de esquemas. Lo que pasa es que Jeffrey Jung conecta esos grandes grupos con características de dinámicas familiares, que es otra cosa diferente. ¿Listo? Entonces, aclarado eso, vamos a tocar cada uno. Entonces, el primer grupo de esquemas es el grupo de desconexión y rechazo. Algunos esquemas, ejemplos de esquemas que se suscriben dentro de este grupo de desconexión y rechazo son esquemas de abandono, inestabilidad, esquemas de desconfianza, abuso, esquemas de carencia emotiva, esquemas de falta de cariño, amor, compañía, esquemas asociados a la falta de comprensión, de escucha, de apertura recíproca,
Esquemas asociados a la falta de guía o de apoyo, nadie me apoya, nadie me dice lo que hay que hacer, nadie me explica. Esquemas asociados a ser defectuoso o generar vergüenza, o esquemas asociados al aislamiento o alienación. Para Jeffrey June, esos esquemas se pueden originar en familias que son frías, distantes, explosivas, imprevisibles o abusivas. Jeffrey June dice, estas familias son muy ambivalentes. Entonces son familias que a veces son distantes, se tornan indiferentes, incluso frías, frente a las expresiones de afecto, frente al contacto físico, los abrazos, el cariño, pero de un momento a otro también explotan, abusan de los integrantes de la familia, hay maltrato, ¿sí? Entonces allí hay una ambivalencia constante y hay unos cambios imprevisibles en la forma de esa dinámica familiar. Y las características de esa dinámica familiar pues pueden llevar a la desconexión, a esquemas de desconexión y rechazo. El segundo gran grupo de esquemas son esquemas de incapacidad de autonomía o desempeño. Algunos ejemplos de esquemas que se suscriben dentro de este grupo de esquemas de incapacidad de autonomía o desempeño están los esquemas de dependencia e incompetencia, de vulnerabilidad al daño o a la enfermedad, de fusión o identidad no desarrollada y fracaso. Jeffrey June plantea que esos esquemas de incapacidad de autonomía o desempeño pueden surgir o originarse en que son muy sobreprotectoras, familias que socavan la autoconfianza del niño. Socavar es minar, es impedir, es frustrar la autoconfianza del niño, desalentando su capacidad para desempeñarse fuera de la familia. Son familias que, por las características de su dinámica familiar, todo el tiempo envían mensajes de tú no eres capaz solo, tú no lo podrás hacer solo, no eres lo suficientemente valiente ni lo suficiente inteligente, siempre necesitarás de nosotros, solo acá estarás protegido, solo acá estarás bien, afuera pues solo ocurren cosas malas y si no estás con nosotros y si no tienes nuestro apoyo no lo vas a poder hacer. Entonces esas personas van creciendo con una desconfianza total en ellos mismos, en sus propias capacidades y en un miedo constante o en un temor constante a equivocarse, tratan de tomar decisiones por sí mismos.